Bien, buenas noches hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el estudio del día de hoy. Hemos estado ya varias semanas estudiando este tema, la Biblia, la palabra de Dios. Y obviamente el título no es novedoso, si pudiéramos decirlo, desde el punto de vista de lo que nosotros sabemos. Pero el punto es que es algo que debemos permanentemente recordarnos como cristianos, que la Biblia es la palabra de Dios, y ese salmo que aparece ahí, ¿no es cierto?, el 138.2, nos da la plataforma sobre la cual nosotros establecemos que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios. Dios dice, he puesto mi nombre y mi palabra por sobre todo. Entonces no podemos disociar la palabra de Dios mismo. Entonces adoramos a Dios y adoramos al Dios de la palabra, ¿no es cierto? Su palabra, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, es verdad. Bueno, hemos visto a lo largo de estas semanas las principales características, o mejor dicho, los atributos de la Escritura propiamente tal, que dicen relación con la suficiencia, en primer lugar. La Biblia es suficiente. La revelación de la Biblia no es la total revelación de Dios. Dios es infinito, pero en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia y gracia, Él se ha revelado a nosotros y lo ha hecho por medio de un instrumento escrito, que es la Biblia, y ahí Él ha concentrado lo que conforme a su sabiduría determinó que era suficiente para que nosotros le conociésemos, nos convirtiésemos y le sirviésemos. ¿Ya? La autoridad de la Biblia. Todo hijo de Dios debe considerar la Biblia como la autoridad, no como una autoridad. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque el mundo se rige por distintos valores cada vez más cambiantes y fluctuantes, pero nosotros como hijos de Dios mantenemos el estándar que siempre ha tenido Dios respecto a todo nuestro quehacer como persona. Entonces, la Biblia es la autoridad. Por lo tanto, nosotros también como cristianos conocemos y reconocemos que la Biblia no tiene errores. ¿Ya? Eso es muy importante también. En cualquier aspecto que la Biblia hable, la Biblia siempre está en lo correcto. ¿Ya? Esa es una concepción absoluta. Una concepción absoluta. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene las verdades absolutas. La Biblia no da cabida al relativismo. La Biblia tiene verdades absolutas. El ser humano espera navegar en el mar del relativismo para ir acomodando las cosas. No, la Biblia tiene verdades absolutas. ¿Ya? Y entonces cuando nosotros reconocemos esa inerrancia, decimos que, por ejemplo, la Biblia, no siendo un libro científico, cuando toca algo relacionado con la ciencia, reconocemos que está en lo correcto. ¿Ya? Bueno, y a lo largo del tiempo, los distintos descubrimientos no han hecho otra cosa que ratificar esto. ¿Ya? Y el último aspecto de estos atributos que revisamos dice relación con la concordancia, la unicidad y la particularidad de la escritura o la singularidad de la escritura. Y eso tiene que ver con el milagro de cómo es que se gestó la escritura. O sea, nosotros tenemos que hubo un periodo de cerca de 15 siglos en los cuales se produce la escritura. Dios utiliza más o menos 40 escritores que vivieron en distintas épocas, bajo distintas circunstancias de todo tipo, en condiciones absolutamente disímiles. Alguien quizás en un palacio, otro en una cárcel, alguien que era un rey, otro que era un esclavo. Entonces encontramos absolutamente muchas variables al respecto. Sin embargo, podemos nosotros con toda certeza encontrar el hilo conductor de la redención a lo largo de esos 15 siglos, de estos 66 libros que tiene la Biblia, ¿ya? Y no solamente este hilo conductor, sino que además en esa singularidad y en esa concordancia tenemos que lo que para Dios es una verdad en el Génesis, para Dios sigue siendo una verdad en Apocalipsis, para Dios sigue siendo verdad en los Evangelios. Dios no cambia, Dios no cambia, ¿ya? Entonces,
Eso también es sumamente importante, que habla de la singularidad milagrosa que tiene la Escritura. Por ejemplo, si hoy día nosotros hablamos y le pedimos a 10 personas que definan la familia o definan el matrimonio, por ejemplo. 10 personas, ya no de distintos lugares del mundo, sino que 10 personas de esta ciudad, incluso especialistas. Lo más probable es que encontremos opiniones o posiciones distintas, quizás algunas muy cercanas o muy similares, pero la Biblia es la misma posición desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un hombre para una mujer para un hombre. Por supuesto, alguien me decía en la mañana, pero ¿cómo? Bueno, en la Biblia parece que algunos profetas fueron polígamos. Sí, en la Biblia aparece la poligamia, en la Biblia aparece el incesto, pero jamás son aprobados por Dios. Lo que pasa es que la Biblia no esconde la decadencia del ser humano, la muestra tal como somos, pero eso no significa que lo apruebe. El matrimonio siempre es un hombre y una mujer. ¿Ya? Bien, entonces esos 4 aspectos tienen que ver con características, atributos propios de la Biblia. Desde la semana pasada nosotros comenzamos con el 5º aspecto de este estudio, que es la aplicación. Y dijimos, ¿no es cierto?, que como definición, toda doctrina, la palabra doctrina es conocimiento. Todo conocimiento que nosotros vamos adquiriendo por medio de la Escritura de Dios, debemos verlo en términos de su valor práctico para vivir la vida cristiana. Eso significa que si nosotros solamente nos dedicamos a guardar, a recibir y a guardar información, hemos perdido el sentido de esa información. La información no es un fin en sí. La lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia no es un fin en sí, es un medio. Es un medio para que el Espíritu Santo la use y transforme nuestra vida conforme al modelo que Dios quiere para nosotros. ¿Ya? Y vimos algunos pasajes, entre ellos Santiago 1, ¿no es cierto?, que nos dice que aquel que es solamente oidor de la palabra pero no hacedor, se engaña. ¿Ya? Mucha gente dice, yo sé lo que la Biblia dice y probablemente sea así, pero el punto no solamente es si lo sabe. Por cierto que hay un 50% en el que lo sabe, pero el otro 50% tiene que ver con la pregunta de si lo hace. El Señor Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Probablemente esos interlocutores, si eran efectivamente escribas y fariseos, sabían lo que la Biblia decía, pero obviamente no lo hacían. Entonces, eso es fundamental también a la hora de entender este concepto de la aplicación. Y la aplicación como definición es, en definitiva, poner en acción un conocimiento u habilidad para obtener un determinado resultado. Eso significa que nosotros estamos adquiriendo un conocimiento que vamos a internalizar y que vamos a aplicar, ¿no es cierto? Y cuando hay una aplicación de ese conocimiento, obviamente hay un resultado. ¿Ya? Ahora, la siguiente fase, después de esto que es un poco más macro, nos vamos internando más en los aspectos más específicos. Para hacer una correcta aplicación, que es el punto donde estamos hablando, necesariamente nosotros debemos hacer una correcta interpretación. No solamente debo saber lo que la Biblia dice, sino que también debo saber interpretar lo que la Biblia dice, porque mi interpretación va a afectar directamente la aplicación que yo haga de la Escritura. La técnica se llama hermenéutica. La hermenéutica es una palabra griega que significa, ¿no es cierto?, la capacidad de examinar. Entonces, la hermenéutica lo que hace es examinar. ¿Ya? Nosotros debemos practicar hermenéutica. La hermenéutica no es una palabra o no es una disciplina exclusiva de los pastores, los teólogos, no, es una disciplina que todo cristiano debe practicar. Cada vez que nosotros leemos la Biblia necesitamos hacer hermenéutica, porque la leemos con propósito. La leemos con un propósito. Entonces, ¿por qué necesitamos hacer interpretación? Recordamos que la primera gran verdad es que Dios habló, ¿no es cierto? Y lo contrastamos con los ídolos. Los ídolos no hablan. Dios habló, y no solamente habló, sino que Él se ha revelado por medio del lenguaje escrito. Él ha dejado el lenguaje escrito. Y nosotros, el lenguaje escrito, que llamamos la Biblia, es la comunicación que Dios nos ha dejado
¿no es cierto?, para que nosotros le conozcamos. Dios ha hablado. Si Dios ha hablado, yo debo entender, ¿no es cierto?, que Dios no quiere confundirnos, Dios quiere que le conozcamos. Dios no nos ha dejado la Biblia para que nosotros nos confundamos, sino que nos ha dejado la Biblia para que le conozcamos, para que seamos iluminados por ella. Pero tenemos que hacer una hermenéutica correcta, una interpretación correcta. Porque si no hacemos una interpretación correcta, vuelvo a insistir, la aplicación va a sufrir, ¿no es cierto?, cambios respecto al sentido que pudiera tener la información que estamos recibiendo. Bueno, ahí hay varias palabras que nos hablan acerca de cómo es que Dios quiere iluminarnos por medio de esta revelación y comenzamos a saber algunas de las variables al momento de leer y aplicar la Biblia, como es lo más básico, entender un poco acerca de los géneros literarios. El hecho de que Dios se ha revelado a nosotros por medio de la Escritura, lo ha hecho, ¿no es cierto?, a través de insertarse en la dinámica humana y, por supuesto, todos los agiógrafos, las personas, los varones inspirados por Dios, los hombres que Dios inspiró, usaron, de acuerdo a su formación, formas literarias. Vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar un relato histórico, vamos a encontrar prosa, vamos a encontrar una serie de elementos literarios en los cuales está inserta la verdad de Dios. Recuerden, Dios no anula a la persona, no la anula, ¿ya? No sé, pues, si mi hermano Juan Pablo es poeta, seguramente lo que él escriba, que viene de Dios, va a venir con un sello poético. Y yo tengo que saber que estoy frente a un poema o a una forma poética o artística de escribir, ¿ya? Si alguien es un historiador, como el caso de Lucas, vamos a tener un libro como el libro de Hechos que es sincronizado casi al milímetro, ¿no es cierto?, con un hilo conductor bien claro, con una temporalidad bien específica, ¿no es cierto?, y no como Juan, que se le llama Juan, era como más bien disperso. Juan, de repente, en el capítulo 4 o 5 está hablando de lo que debería, entre comillas, en los evangelios sinópticos hablar en el capítulo 14 o 15. ¿Ya? Por eso es que Juan no se considera un evangelio sinóptico, porque no va en una cierta cronología. Juan habla mucho acerca de lo que es el corazón de Jesús, todo lo que Jesús hizo y más que nada cómo se relacionó Jesús con la gente. Entonces, es entender que el sello de quien Dios usa no es borrado de la Escritura, ¿ya? Algunos aspectos, estos son solamente algunos aspectos quizás los más emblemáticos que nosotros tenemos que considerar cuando estamos leyendo la Escritura. Los aspectos literales. Hay cosas que caen dentro de la literalidad que obviamente no significan y no deben ser replicados de nuevo. Aspectos únicos, ¿ya? Por eso es que no todo lo que en la Biblia está escrito es aplicable. El principio siempre va a ser aplicable, pero hay aspectos como, por ejemplo, cosas de carácter literal propias del tiempo en que se vivía ahí. No estoy hablando de un principio literal, estoy hablando de una situación literal, como lo vimos, ¿no es cierto?, en todos estos pasajes. Segundo, los antropomorfismos. Cuando Dios se va a relacionar con nosotros, porque nosotros no nos relacionamos con Dios, Dios se relaciona con nosotros. Si Dios no se relaciona con nosotros, nunca jamás ningún ser humano caído pudiese haberse relacionado con Dios. Entonces Dios se relaciona con nosotros y, por decirlo, y no decirlo de manera esquemática, sino que de manera real, Él baja a nuestra forma y se relaciona, y por eso es que en la Biblia encontramos que Dios dice, bueno, su mano estaba conmigo, la espalda de Dios, la nariz de Dios, los labios de Dios, la lengua de Dios. ¿Se acuerdan que leímos todo eso? También es un antropomorfismo cuando dice, por ejemplo, que le dolió el corazón a Dios y se arrepintió de haber hecho al hombre. Porque la Biblia misma nos dice que Dios no es hombre para arrepentirse. Por lo tanto, no hay un concepto de que se equivocó, la embarré y me arrepiento de haberlo hecho. No es así, pero es para que nosotros podamos dimensionar la consecuencia del pecado. En este caso, Génesis 6, ¿no es cierto?, de cómo la maldad se había aumentado. Pero entender que Dios se comunica con nosotros. Entonces, cuando la gente dice cuál es una
de los descargos habituales de las personas. Pero es que la Biblia la escribieron hombres. Pero por supuesto que la escribieron hombres. Es más, Dios usa formas humanas para relacionarse con nosotros, porque la Biblia es una revelación para hombres, para seres humanos. Para seres humanos. ¿Ya? Entonces, antropomorfismo. Bueno, hablamos un poco también de esto. Recuerden, de acá lo importante cuando estamos leyendo, no tomar un versículo aislado y con ese solo versículo afirmar una doctrina. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo, espero que se entienda. Pablo dice, ¿no es cierto?, en la carta a los Efesios dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay bárbaro, no hay escita, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo. Eso es lo que dice. Ahora bien, hay movimientos homosexuales que toman ese pasaje para decir, ¿viste? No hay mujer, no hay hombre. ¿Te das cuenta? Entonces hacen un uso torcido de un versículo, toman y hacen o apoyan una doctrina que no existe en la Escritura. Porque si tú conoces el pensamiento de Dios, sabes que eso no es así. ¿Ya? Tampoco usar versículos al azar, lo vuelvo a reiterar. Cuando nosotros queremos relacionarnos con Dios por medio de su palabra, tenemos que hacer lecturas completas. Lo que hoy vamos a ver un poco, Dios habla en contextos particulares. ¿Lo vimos esto la semana pasada? No me acuerdo. ¿En el grupo de acá? ¿No? ¿Hasta aquí llegamos? Ya, bien. Segundo aspecto. Lo primero que vimos fueron los géneros literarios, los antropomorfismos, en fin, todo esto. Y lo segundo es que yo tengo que saber que Dios habló en contextos particulares. Este es un principio de historicidad o un principio histórico. Y eso significa que hay una situación primaria. Nuestra fe está fundada en un Dios que ya habló. La Biblia es historia, pero los principios bíblicos son eternos. Pero sus principios bíblicos, su revelación está dentro de una historia. Y yo tengo que saber eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar tengo que conocer cuál era la intención de Pedro al hablarle a tales personas. ¿Cuál era la situación de él? ¿Cuál era la situación de esas personas? ¿Cuál era el contexto histórico? Para entender. Porque eso no lo voy a poder reproducir, porque entre Pedro y yo, o Pedro y tú, hay más de 2000 años de distancia. Pero lo que Pedro le dijo, ¿no es cierto?, a una audiencia en particular en algún momento, eso tiene un principio eterno. ¿Ya? Yo le escribo una carta a Andrés. Querido Andresito, pucha, qué gusto, quiero decirte que, ¿no es cierto?, por favor, cuide que en el Ministerio de Jóvenes, por favor, tú fortalece a los hermanos más jóvenes, esto acá y allá, y no te olvides de llevar tu Biblia y esto acá y allá. Saludos a la mamá y a la Ingrid y al Sorercio, ¿no es cierto? Oye, y dile a tu papá que muchas gracias por el arreglo del auto, toda la cuestión. Ya. ¿A quién le interesa el arreglo del auto? ¿No es cierto? Pero ¿a dónde va la curiosidad del hombre? ¿Qué auto habrá sido? ¿Cuál es el principio de eso que dije, de esa parodia? Cuide que esto, que lleve su Biblia, que fortalezca a sus hermanos más jóvenes. Ese es el principio, ¿ya? Pero si esto se lee 50 años más, a lo mejor van a haber elementos que no existen ya ahí, que ni siquiera conocen. Es como nosotros, o sea, si hace 30 años atrás, o 20 años atrás, o 10 años atrás, no sé, el celular. O sea, yo dije el domingo, de verdad, hay jóvenes que capaz que crean que toda la vida existió el celular. Y a veces, pero ¿cómo lo hacías para comunicarte con la mamá cuando está? Y de verdad uno piensa, en verdad, pues una semana y con suerte en la noche llamaba y la cuestión. Bueno, son otras realidades, otras circunstancias, pero hay principios eternos. Entonces, esto es fundamental entender. Por ejemplo, vamos a ver lo que significa exégesis. Estos son dos elementos contrarios, por supuesto. La exégesis es una herramienta de la hermenéutica. La exégesis es buscar lo que el texto dice a la audiencia original para rescatar el principio.
Pablo a los atenienses, ¿no es cierto? Pedro a los judíos de la dispersión. Todas esas cosas, ¿ya? La exégesis es eso. La eisegesis, que es la corrupción de esto, es introducir ideas propias al texto, finalmente forzar al texto a que diga lo que yo quiero. Como lo que decía anteriormente, ¿no es cierto? No hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer. Entonces lo tomo, lo saco y lo uso para hacer que la Biblia diga algo que nunca ha dicho. ¿Se entiende eso? Hay pasajes, por ejemplo, como en el libro de los Hechos. Recuerden, en el capítulo 4, siempre usamos ese ejemplo también, que es importante. Dice que, y los apóstoles convivían todos felices y se compartían todo. ¿No es cierto? Entonces, muchas sectas se han formado así. La secta esta de Texas, donde el David Koresh, ¿se acuerdan que Koresh era un título mesiánico de un Mesías no judío? Entonces eso se puso David Koresh, eso es lo que significa. Bueno, él usaba ese pasaje de que compartían todo, y todo era desde la cuchara hasta la esposa, porque ahí dice todo. Pero tengo que entender la totalidad de la escritura, ¿no es cierto? Tengo que darle el contexto adecuado, tengo que saber que no puedo yo meter una idea adentro de. Entonces, eso es eisegesis. La exégesis no. La exégesis es saber, efectivamente, conocer qué fue lo que quería la audiencia original, el interlocutor, decirle a la audiencia original y de ahí obtener un principio que tiene que ir de acuerdo con todo el pensamiento de Dios. ¿Ya? Vamos a ver un poco más. El contexto histórico-cultural, su efecto en la interpretación, vamos a ver Gálatas 3:28. Me parece que ese es, no es judío griego. Entonces veamos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya. Ese pasaje que lo usamos, ¿no es cierto?, para una eisegesis, que es decir a la Biblia lo que no dice, hay algunos aspectos históricos. Por ejemplo, no hay judío ni griego. Si yo no entiendo qué es lo que significa, o sea, para mí, ¿qué es griego? Hoy día, alguien que nació en Grecia, ¿no es cierto? Hincha del Panathinaikos. Pero ¿qué era un griego para un judío de esa época? Era un gentil, ¿no es cierto? Era cualquier persona no judía. Era un dicho genérico. Griego era cualquiera, fuera persa, árabe, lo que fuera. ¿Ya? Entonces, voy entendiendo. Después, esclavo y libre. También tengo que entender un poco acerca de qué es lo que significaba ser un esclavo y qué es lo que significaba ser un libre o un amo. ¿Por qué? Porque finalmente cierra ese pasaje con decir todos somos uno en Cristo. Entonces, nosotros que quizás tenemos una cultura clasista o racista o esto, lo que sea, ¿no es cierto? Tenemos que entender el milagro de que en una iglesia pudiera ocurrir eso, de que todos en Cristo, independiente de la condición, un esclavo, un libre, un gentil, y si uno más se mete un poco más, para los judíos y sobre todo los ortodoxos, el gentil era abominable siquiera juntarse con ellos, que es lo que vamos a ver ahora en el pasaje siguiente. Entonces, eso enriquece y no es tan solamente judío y griego, me suena como tan normal, pero cuando entro un poco en el contexto histórico, puedo ver que eso tiene más potencia y más valor del milagro que Cristo hizo en la iglesia primitiva, ¿ya? Donde pudieron convivir libres con esclavos, judíos con griegos, ¿ya?
Hechos 10:13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Ya. Pedro mata y come. Bueno, espero que todos conozcan ese pasaje o esa historia. Tomé solamente ese pedazo. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Pedro estaba en Jope, en la casa de un tal Simón Curtidor, arriba en la azotea, tenía hambre y tiene esta visión y se le presentan una manta blanca llena de animales inmundos. Ahora bien, ¿qué es para mí un animal inmundo hoy día? Por ejemplo, un perro embarrado, revolcado en el estiércol, eso puede ser inmundo. Pero ¿qué era un animal inmundo para un judío? ¿No es cierto? ¿Y qué le quería enseñar Dios aquí a Pedro, un judío ortodoxo, ¿no es cierto?, en relación a lo que iba a vivir con Cornelio? ¿Ya? Entonces, eso es importante, voy entendiendo, por eso Pedro le dice, no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo, nada impuro. Y el Señor le da una orden, le dice, mata y come. Y más adelante dice, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y esto que es una escena un tanto holística, ¿no es cierto?, tiene una rápida aplicación en lo que va a vivir Pedro al día siguiente, ¿no es cierto?, y 2 días después en casa de este centurión Cornelio, ¿ya? Entonces, los contextos históricos y culturales son fundamentales porque eso enriquece a la lectura y le da el sentido de profundidad que tienen estos hechos. Es como cuando nosotros leemos la situación de Jesús y la mujer samaritana. Si no entiendo el rechazo que existía de los judíos a los samaritanos y viceversa, ¿no es cierto?, que muchas veces terminaban en homicidios, entonces muchas veces los judíos tenían que dar la vuelta grande, ¿no es cierto?, ir por el lado casi de lo que es hoy día Jordania y entrar por lo que es hoy día los altos del Golán para entrar a la Galilea, una vuelta que le demoraba 2 o 3 días más, con tal de no hacer la línea recta y pasar por Samaria. Entonces, no era una cosa menor. Y Jesús lleva el Evangelio allá y abre el Evangelio también a esa región, que para los judíos era abominación. ¿Ya? Recuerden, cuando Pedro llega donde Cornelio, él pone los pies en la casa y lo primero que dice, oye, gracias por invitarme. ¿Qué es lo primero que dice? Ustedes saben que para un judío es abominación siquiera sentarse con un gentil. Así que, ¿por qué me han hecho venir? ¿Ya? Entonces, esos son aspectos culturales, aspectos históricos, culturales especialmente, que hablan de un proceso de transformación que va ocurriendo. ¿Ya? Después, bueno, vimos el estilo literario. La gramática. Es importante saber cuáles verbos están, ¿no es cierto?, posicionados dentro del texto. Palabras claves, palabras que se repiten, conceptos, ¿ya?, cuando estoy analizando el texto. También saber que hay un relato histórico dentro de lo que es el estilo literario, que no debo ignorar. Todo el Antiguo Testamento está inserto en un relato histórico. En el Nuevo Testamento, el relato histórico que tenemos es el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Y cuando entiendo yo un relato histórico, entiendo que la historia lleva una progresión, ¿ya? Porque la pregunta es, ¿cuál era la posición de los cristianos judíos antes de Hechos 10 en relación a los gentiles? ¿Cuál era? Rechazo, ¿no es cierto? Rechazo, creer que el Evangelio era para ellos solamente. Y de Hechos 10 para adelante, Pedro, después que ve cómo
se convierte Cornelio y la familia, dice, en verdad, si lo podemos ver, en el capítulo 10, versículo 34 y 35. Fíjense el cambio. Leamos el 28. Y les dijo, 10:28, y les dijo, Pedro hablando, ¿no es cierto? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, esa es la posición, pero Dios me dijo que viniera. Ahora, versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hay un cambio radical en el curso del Evangelio. Si yo tomo como doctrina solamente Hechos del 1 al 10, tendría que ser alguien que aborrece a los gentiles. Estos son los relatos históricos que tengo que entender, cosas que son irrepetibles. Lo vamos a ver cuando veamos Pentecostés. ¿Cuál era el propósito de Pentecostés? De lo que ocurrió en Pentecostés. ¿Cuál era el propósito de los idiomas? ¿Cuál era el propósito de los idiomas? Era la fiesta de la Pascua, más de 2 millones de personas en Jerusalén, de todas partes. Ahora que jugó Chile con Suecia, mostraban, pero un montón de jóvenes, y no tan jóvenes, con la bandera de Chile, que no hablaban español y jamás habían venido a Chile. Esa era la condición de esos judíos. Recuerden que en el exilio babilónico, o del exilio babilónico, volvió un 10%. Por lo tanto, esa gente no hablaba el idioma. No hablaba su idioma o el idioma hebreo, en el cual está escrita la Torá, o estaba originalmente escrita la Torá. Por lo tanto, ¿cuál era el propósito? Que esos judíos conocieran las maravillas de Dios en su idioma. Y por eso Dios le dio la capacidad a muchas personas de hablar medo, parto, elamita. ¿No es cierto? Ese fue el propósito. Pero de ahí para adelante no se vuelve a repetir ese fenómeno, porque tenía un propósito inicial. ¿Ya? Entonces, todo esto nosotros tenemos que analizarlo, porque si no, hacemos una mala aplicación. Una mala aplicación. El relato histórico. Por ejemplo, antes de Hechos 15, si le preguntáramos a un cristiano de origen judío, ¿qué comes tú? Kosher. Nada impuro, nada de esto. Después de Hechos 15, pueden comer de todo, pero sáquenle toda la sangre. ¿Ves? Entonces va la doctrina, no es que va mutando, es que se va desarrollando, porque la iglesia es la primera iglesia que no nació madura. Seguramente si tú tienes 5, 10 años como cristiano y has sido un cristiano constante, ¿no es cierto? Un cristiano que ha crecido, que se ha desarrollado, obviamente tu pensamiento, tu carácter, tu corazón de hace 5 años atrás no es el mismo que hoy. No es el mismo que hoy. No te molestan las cosas que te molestaban antes. No, y no es que es al revés, uno se va poniendo cada vez más sensible en el Señor. Cuando uno va envejeciendo sin Dios, normalmente se va poniendo cada vez más terco, más duro, más arraigado a su forma de ser. Entonces, esas cosas son importantes entender, por ejemplo, el libro de los Hechos. Por lo tanto, no puedo sacar una doctrina de una parte de una historia que no la he terminado. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, todo buen lector de la Biblia, como debemos ser nosotros, debe tender un puente entre los tiempos bíblicos y nuestro tiempo, para poder traer los principios. Eso lo vamos a ver ahí. Entonces, como conclusión, el estudio bíblico no es un fin en sí mismo,
sino el medio más eficaz para vivir la vida que Dios nos da, agradándole y llena de frutos. No es un fin en sí mismo, pero tengo que estudiar. Pero no es solamente conocer. En Juan 5:39, en esta escena, para hacer un análisis cortito, tenemos a Jesús hablando con los escribas y fariseos, eruditos de la Biblia o de la Escritura. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya. ¿Por qué traemos ese pasaje? Porque tenemos al frente, tenemos a Jesús hablando con eruditos bíblicos o eruditos de la Torá, de la ley, los profetas del Antiguo Testamento, intelectualmente dotados, pero solamente con un conocimiento intelectual, al punto que buscaban y buscaban en la Escritura la vida eterna y rechazan al mismísimo Mesías, el dador de la vida eterna. Eso es lo que se produce cuando somos solamente conocimiento. Pero tampoco es el otro extremo. A mí en realidad yo no pesco la Biblia, porque a mí lo que me gusta es tener acción. La pregunta es hacer en función de qué, porque no es el hacer lo que Dios quiere. Dios quiere transformación. La transformación, el hacer tiene que venir como producto de una transformación, y esa transformación la hace la palabra de Dios. No somos activistas, somos cristianos, y los cristianos tenemos que ser transformados. Y toda persona, hijo e hija de Dios que es transformado, sin duda va a cambiar también su manera de vivir. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. El propósito o el estudio bíblico no es un fin, es un medio para comportarnos como es digno del Evangelio que estamos o en el cual estamos siendo instruidos. Y finalmente Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Si tú analizas bien en profundidad esos dos versículos, vas a encontrar todos los elementos de conocer, de sabiduría, pero también de conducta, para que andéis. Para que andéis, dice, ¿no es cierto? Entonces, una vez más, no estudiamos la Biblia solamente por un aspecto intelectual, sino para un cambio de conducta. Entonces, nosotros tenemos que entender que muchas veces cuando una persona hipertrofia, si me entienden el concepto, ¿no es cierto?, la parte intelectual normalmente cae en un plano del orgullo y empieza a perder la sensibilidad, el amor, y es más, comienza a considerar menor o inferior a aquel o aquella que no está a la altura de su conocimiento. ¿Ya? Entonces, eso sucede. De hecho, hay escuelas teológicas donde existen estos círculos intelectuales al respecto. Y mucha gente cae en el otro extremo, sacando un texto de contexto que dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Sacan eso para justificar la flojera, la pereza, la irresponsabilidad de no conocer
su Biblia, no conocer al Dios de la Biblia por medio de la revelación que Él nos ha entregado. Entonces, tenemos que siempre estar en la sintonía de conocer para aplicar. Nunca perder el objetivo de por qué es que estudio la Escritura, por qué es que leo la Biblia, por qué es que me congrego, por qué, para qué. ¿No es cierto? ¿Por qué? Una vez más, todo estudio bíblico tiene implicaciones teológicas. Teología es saber de Dios, conocer de Dios. Eso es lo que significa teología. Por lo tanto, todos debemos practicar teología. ¿Y cómo practicamos teología? No por lo que siento, sino por lo que sé. Lo que sé va a producir sentir, pero si siento sin saber, estoy también solamente en un plano emocional. Me emociona lo que sé de Dios, lo que llego a conocer de Dios. ¿Ya? En esas implicaciones teológicas van a existir verdades eternas. Verdades eternas dentro, ¿no es cierto?, diamantes dentro de una historia llena de cultura, llena de elementos que en mucho pueden resultar para mí extraños, pero que hoy día existen la forma de cómo saber esos contextos culturales, de entenderlos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí adentro están las verdades eternas. Y esas verdades eternas tienen que plasmarse en ramificaciones prácticas en mi vida. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Bien, este es un pequeño esquema que es muy sencillo, que ha sido muy útil para nosotros como pastores, porque de todo lo que se ha escrito en teología y hermenéutica, hay mucho en verdad, ¿ya? Hay mucho muy bueno y hay mucho no malo, pero mucho innecesario, ¿ya? Todos debemos hacer hermenéutica y aquí hay 3 pasos prácticos para estudiar la Biblia. En primer lugar, no olvidar la primera premisa. No tomemos textos aislados. Si vamos a estudiar la Biblia, podemos estudiar, por ejemplo, si la próxima, en 2 domingos más, vamos a comenzar, Dios mediante, Colosenses. Bueno, tú puedes estudiar Colosenses junto con lo que se va enseñando el día domingo y tú vas haciendo tu propio estudio de Colosenses. O eliges otro libro, ¿ya? Pero un libro completo, porque esto está diseñado para un libro completo. Cuando hay una práctica y se conoce la Biblia, entonces se pueden hacer estudios de porciones más pequeñas. Pero muchas veces la hermandad o el cristianismo tiende a estudiar muchos temas, pero no la Biblia. Me explico. Vamos a estudiar el tema del amor. Entonces, ¿qué dice Dios en esto, en esto? Y empezamos a sacar versículos acerca del amor y está muy bien. Pero tengo que conocer toda la Biblia primero para poder hacer un buen estudio temático. ¿Se entiende eso? Entonces, los estudios temáticos muchas veces pueden conducir, cuando no se conoce bien la Escritura o la congregación no conoce bien la Escritura, es un campo muy fértil para la manipulación. ¿Ya? Para la manipulación. Primero, observación. Segundo, interpretación. Tercero, aplicación. Tomo el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Observación. El objetivo de la observación, ver qué está en el texto. Esto es una lectura panorámica. Leo toda la carta, 1 o 2 veces, de corrido. ¿Ya? Se me van a quedar algunas cosas. La observación, ¿qué busca? La observación busca analizar qué dice el texto, o sea, de qué se trata en términos generales la carta de Pablo a los Colosenses. Por ejemplo, es mucho más fácil, porque lo sabemos nosotros, de qué se trata la carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Cierto? Reprensión, corrección, una serie de cosas. ¿Ya? Bueno, pero sigamos con Colosas. ¿Qué busca? ¿Qué dice el texto? ¿De qué se trata en términos generales la carta? ¿Cuál fue el propósito por cual Pablo escribió esta carta a estos hermanos de Colosas?
¿Dónde estaba Colosas? ¿Cómo era la vida en Colosas? ¿Ya? ¿Cuál era el sistema político? ¿De qué vivían los cristianos de Colosas? Todo eso se puede conocer en un libro histórico o en una buena Biblia, ¿no es cierto?, que tenga un buen comentario histórico, arqueológico, como la Biblia Thompson. ¿Ya? Ahí entonces, cuando estoy leyendo de forma panorámica, me voy enterando de eso, estoy identificando palabras claves. Por ejemplo, se repite mucho la palabra misericordia, por ejemplo, o se repite mucho la palabra sacrificio. Entonces, cuando una palabra se repite en porciones pequeñas, más de 2, 3 veces, y en toda la escritura o en toda la carta, por ejemplo, unas 5 o 6 veces, significa que es una palabra clave. Es una palabra clave. Bueno, el contexto, las personas que participan, personas o personajes que aparecen en la escritura, en fin. ¿Se entiende? Entonces, todo eso es lo que es una recopilación de información, por así decirlo. ¿Ya? ¿Cuál es la actividad que se realiza? Bueno, exploración y hacer preguntas. Hacer preguntas al texto. ¿Por qué tantas veces la palabra misericordia? ¿Por qué tanto esto? ¿Por qué esto? Cualquier pregunta. Cosas que van surgiendo del texto. ¿Ya? ¿Qué preguntas responde la observación? ¿Qué dice? Solamente qué dice. Esto apela al intelecto, es decir, a la capacidad de recibir información. ¿Ya? Segundo, la interpretación. ¿Cuál es el objetivo de la interpretación? Ya no solamente saber qué dice, sino que entender el significado. Y ahí entonces ya no es la lectura panorámica, sino que por secciones. Capítulo 1, versículo del 1 al 10. Hoy día, gracias a Dios, encuentro yo que es un gran beneficio el que exista, por ejemplo, secciones separadas en la Biblia del 1 al 5, en fin. ¿Ya? A algunos no les gusta y dicen, oh, si la Biblia originalmente no era así. Bueno, la Biblia originalmente no tenía ni capítulo, ni versículo, ninguna cuestión, y está escrito en hebreo. Gracias, Señor, por los hermanos que hicieron tremenda pega para ayudarnos en esto. Entonces, entender el significado, ya la lectura es más profunda, por secciones. Ahí, ¿qué significó eso para los lectores originales? O sea, esta sección, estas palabras, esto que está diciendo, ¿qué significaba para ellos? ¿Qué significaba para los colosenses? ¿Qué significaba para los romanos que estaban reunidos con Cornelio el hecho de que Pedro estuviera ahí, de que Pedro hubiese ido? ¿Cuál fue la reacción de Cornelio cuando vio a Pedro? Se hincó, ¿no es cierto? Se inclinó, lo adoró. Claro, pero ¿por qué se inclinó? Porque seguramente para Cornelio, Pedro representaba algo muy grande, alguien muy grande. ¿No es cierto? Si bien es cierto, Pedro lo corrige, le dice, levántate. Pero, ¿qué significaba para Cornelio? No era cualquier persona. Y en contrapartida, ¿qué significaba para Pedro ir a la casa de Cornelio? Algo totalmente distinto. Totalmente distinto. Era una abominación. Y estaba ahí por obediencia. Nada más, no por gusto. Bueno, todo eso es parte ya de la interpretación en la segunda parte de lo que estamos buscando. Consideración interpretativa. ¿Ya? A eso se está refiriendo. ¿Por qué? Porque todo eso va enriqueciendo el relato. A veces nosotros leemos es como cuando leemos la crucifixión y el Señor lo crucificaron todo. Los evangelios no entregan mayor información del detalle de la crucifixión, pero yo puedo conocer eso. La crucifixión lo inventaron los persas. Los romanos lo perfeccionaron, entre comillas. ¿Qué actividad busca la interpretación? Explicaciones. Responder. Se comienza a integrar con el resto de la escritura. Tanto de la carta que estoy leyendo, esto que estoy leyendo en la primera sección del capítulo 1, me acuerdo que está acá en el capítulo 3, en esta parte. Entonces empiezo a hacer conexiones. Pero después digo, en Tesalonicenses también hace hincapié en esto. Y voy haciendo una incorporación o integración al resto de la escritura. ¿Ya? ¿Qué preguntas voy a responder? ¿Por qué?
qué le quiso decir a ellos, y esto apela a la inteligencia. No solamente el intelecto, obviamente la inteligencia es parte del intelecto, pero la inteligencia es una capacidad ya de procesar. ¿Por qué? Porque estoy procesando y estoy obteniendo respuestas de ese proceso. No solamente sé, no solamente he podido detectar cosas, palabras que se repiten, esto, sino que ahora estoy entendiendo, estoy respondiendo preguntas, estoy procesando esta información a partir de lo que tengo ahí puntualmente y a partir de lo que tengo de manera extendida. La suma de tu palabra es la verdad. ¿Ya? Tercer paso del estudio bíblico, la aplicación. ¿Cuál es el objetivo? Aplicarlo a la vida y a las circunstancias actuales. ¿Qué es lo que busca? Toma ese significado, lo trae al presente en forma de un principio universal y atemporal. O sea, el principio que estoy obteniendo de la carta de Colosenses, lo que he aprendido, todo eso, saco el principio eterno, lo traigo a mi vida actual y lo aplico. ¿Ya? ¿Qué es lo que se debe practicar? O la actividad. Evaluar, apropiarse de las conclusiones de la interpretación. Apropiarse de las conclusiones de la interpretación. Dios le dijo esto a los colosenses por esto. Yo no soy ni colosense, ¿ya? No soy nacido en Colosa, no soy de esa época, pero soy un hijo de Dios igual que ellos. Por lo tanto, ¿cuál es el principio que tengo que desprender de esto? Que es para hoy, para mí, 2000 años después, lo mismo que fue para ellos. En esta ciudad, en este país, en esta circunstancia. ¿Ya? Y responde la pregunta, ¿para qué? ¿Qué quiere decir para mí? Y esto apela a la conducta. La observación apela al intelecto como información, la interpretación a la inteligencia y la aplicación a la conducta. ¿Ok? Entonces la próxima semana lo que vamos a hacer va a ser algunos ejercicios en relación a esto. Vamos a tomar porciones, vamos a hacer cartas fáciles como Tercera de Juan, Judas, de una plana nomás para poder hacer un ejercicio de análisis, ¿ya? Como un ejercicio. Ahora, el ejercicio no significa que sacamos todo lo que la carta decía, no, porque la Biblia son ríos de agua viva. Siempre vamos a obtener cosas frescas. Por eso es que la interpretación es una sola, pero la aplicación muchísima. No como muchos ven, que la interpretación depende de cada uno, lo que es para ti, lo que es para ti, lo que es para ti, este pasaje no. La interpretación es una sola, pero la aplicación puede ser infinita. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿La diferencia? Es que intelecto es una capacidad de almacenamiento nomás, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Una persona intelectual, claro, puede recibir, puede... ahora, esa persona intelectual, ¿no es cierto?, tiene que desarrollar lo segundo, que es la inteligencia. ¿Cómo proceso lo que sé? ¿Ya? Entonces alguna persona, porque la inteligencia tiene que ver no solamente con saber las cosas, sino que aplicar las cosas. Y aplicar las cosas no solamente tiene que ver con accionar algo, sino que tiene que ver con el tiempo en hacerlo, la forma, o sea, son una serie de variables. Entonces, hay muchas personas intelectuales que no son inteligentes. ¿Ah? Claro, muchas personas intelectuales que no son inteligentes, que saben mucho, pero toman malas decisiones. En todo momento. En todo momento. Esto es para hijos de Dios, esto es para cristianos. Este cuadro no lo hace alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo es el que hace todo esto. Acuérdense, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que usa nuestra mente, pero no podemos separar la mente porque Satanás pelea en la mente. Cuando el cristiano no entienda eso, que son el mundo de las ideas, el mundo del conocimiento y el mundo de las decisiones, ahí es donde el diablo se mete. Ahí es donde el diablo se mete. Porque finalmente el cuerpo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se gesta el pecado? La concupiscencia. ¿Y dónde se produce la concupiscencia? ¿Dónde se produce la concupiscencia? En la mente. ¿Y qué hay en la mente?
información, ideas. ¿De qué lo estás alimentando? Entonces, a eso se refiere. La inteligencia es la capacidad de procesar todo lo que Dios nos ha enseñado para usarlo conforme a su voluntad, guiado por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Ok. ¿Levantaste el dedo? Sí. Por la que dos cristianos piensen distinto sobre un mismo tema. ¿Cómo? ¿Qué puede ser que haga que dos cristianos tengan distintas posiciones frente al mismo tema? Por ejemplo, cristianos que pierden la salvación y cristianos que no la pierden. Claro, es que eso tiene que ver con el procesar la información, en entender un concepto de cosmovisión. Al final es un asunto de interpretación, ¿entiendes? Porque en ese ejemplo en puntual, si yo digo que la salvación se pierde, estoy diciendo, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Que la salvación depende de mí, ¿ya? Y si yo entiendo que depende de mí, obviamente que se pierde. Pero si entiendo que Dios es soberano y que el que me da la salvación es el que sostiene la salvación, ¿no es cierto?, Él es. Y si entiendo pasajes como dice Romanos, nada podrá separarnos del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, y eso me incluye a mí. Entonces, es eso, es falta de información. Aun cuando esa doctrina se popularizó como una forma de mantener a la gente, entre comillas, fiel a la iglesia, por decirlo de alguna manera. Esa es la realidad de por qué se empezó esa doctrina de que la salvación se perdía. Es falta de información, falta de interpretación, falta de cosmovisión, no sé. O mala intención. Ok, bien. Tú te aprovechas de orar al tiempo. Ya que estoy afirmando. Ya que tengo el micrófono. Señor, muchas gracias por habernos dejado venir, escuchar esto y rogamos que nos ayude, Señor, para que sea en la vida nuestra, en lo personal, una práctica, una buena práctica, estudiar tu palabra. Nos vamos a la casa, rogamos también que tu compañía, de tal manera que podamos llegar sin novedad a nuestro hogar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.